Hola, ¿cómo están? Empezamos el segundo tema del curso de Física Básica 1, el curso de Mecánica Clásica Básica, y en este tema estudiaremos la cinemática tridimensional. Específicamente, estudiaremos los parámetros que describen el movimiento de una partícula en el movimiento tridimensional, como son el vector de posición, el vector de desplazamiento, la distancia recorrida, la velocidad media, la rapidez media, la velocidad, la rapidez. También hablaremos acerca de la aceleración media, la aceleración tangencial, la aceleración normal, las componentes tangencial y normal de la aceleración, como el radio de curvatura. Y en este video en particular, estudiaremos la mecánica, los tipos de mecánica y además definiremos el concepto de partícula y el de sistema de referencias. Cinemática tridimensional. Este es el contenido, que es la mecánica, que es el movimiento, sistemas de referencias inerciales, parámetros cinemáticos. También hablaremos sobre los vectores unitarios, la componente tangencial de la velocidad, la componente tangencial y normal de la aceleración y finalmente hablaremos sobre el radio de curvatura. ¿Qué es la mecánica? La mecánica es uno de los pilares fundamentales de la física, por cuanto en la mecánica se va a estudiar el movimiento de una partícula o de un sistema de partículas, como son, por ejemplo, los sólidos, el líquido o los gases. Tenemos tres tipos de mecánica: la mecánica clásica, la mecánica cuántica y la mecánica relativista. En este curso de física clásica básica, nosotros estudiaremos la mecánica clásica. Pero para tener una idea global de qué es la mecánica, hablaremos sobre estos tres tipos de mecánica de una manera muy resumida. Podemos decir que la mecánica clásica, miren, ha sido desarrollada antes de 1900. Desarrollada por Galileo, Newton principalmente. La mecánica clásica estudia el movimiento de los cuerpos relativamente grandes. Queremos decir, en este caso, el movimiento de cuerpos que pueden percibir nuestro sentido de la vista. Y principalmente, cuando estos cuerpos tienen velocidades muy pequeñas, comparadas a la velocidad de la luz, que es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Para poder estudiar la mecánica clásica de una partícula, tenemos tres puntos de vista. El punto de vista cinemático, que básicamente se ocupa de describir el movimiento. El punto de vista dinámico, que estudia el porqué del movimiento, considerando el porqué a la magnitud fuerza, que es la que va a generar el movimiento, que va a causar el movimiento. Y finalmente el tercer punto de vista, la energía, basada en los teoremas de conservación de la energía, que considera como causa de movimiento a la energía de la partícula. La mecánica cuántica, que fue desarrollada después de 1900, principalmente en el 1920, por los trabajos de Planck
de Schrödinger, de Bohr, estudia básicamente el movimiento de las partículas pequeñas, partículas que no son visibles a nuestra vista, como son los átomos, las moléculas, los protones, neutrones, electrones y partículas elementales. En la mecánica cuántica, mire, se fundamenta en el hecho de que hay algunas magnitudes físicas, como por ejemplo el momento angular, la energía, que estas están cuantizadas. Es decir, que el momento angular y la energía no pueden tomar cualquier valor de la recta real, sino ciertos valores definidos, que son múltiplos enteros de este parámetro n. Por ejemplo, si la partícula es un sistema oscilante, su energía está dada por un medio más n, donde n es un número entero, por h, la constante h, y su frecuencia. Esta ecuación nos indica que la partícula no puede tener cualquier valor de la recta real, sino va a tener los valores definidos por el valor de n, donde n puede tomar los valores de 0, de 1, 2, 3, 4. Es decir, la energía está cuantizada, ¿no? En el punto de vista de la mecánica clásica de un sistema oscilante, por ejemplo, su energía está dada por un medio de k por x al cuadrado, donde esta ecuación nos indica que la partícula puede tomar cualquier valor de la recta real, porque x es un número real. Entonces, esa es básicamente la diferencia. En la mecánica clásica, miren, los parámetros están definidos para valores de cualquier valor en la recta real. Mientras en la mecánica cuántica existen parámetros como la energía, el momento angular, que están cuantizados. En cuanto a la mecánica relativista, es básicamente el trabajo desarrollado por el genio de Albert Einstein. Y la mecánica relativista tiene dos tópicos. Una llamada la relatividad especial, que fue presentada en 1915, y la relatividad general, presentada en 1916. La teoría de la relatividad se aplica a partículas que tienen velocidades próximas a la velocidad de la luz respecto de algún sistema de referencia. No se olviden que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Básicamente, en la teoría de la relatividad, lo que se hace es fusionar los conceptos clásicos de espacio, X, Y, Z, y el tiempo en un espacio tetradimensional, X, Y, Z, T. Ese es el fundamento de la teoría de la relatividad. Considerarlo al tiempo t como otra coordenada más para poder describir el movimiento de las partículas. Al considerar este espacio tetradimensional X, Y, Z, eso genera diferentes fenómenos que se dan en la mecánica relativista, como por ejemplo, que la energía de una partícula, miren, está dada por la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que existe una equivalencia entre lo que es la masa y la energía. Y no solo eso, sino que también nos hablan que en la teoría de la relatividad especial, considerando este espacio tetradimensional X, Y, Z, T, tenemos el fenómeno de la dilatación del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que en aquellos sistemas de referencia que están en movimiento, el tiempo
el intervalo de tiempo es como se aumentara, se dilatara. Y también, miren, se da la contracción de la longitud. Es decir, en aquellos sistemas de referencia que están, o las partículas que se mueven con una velocidad próxima a la velocidad de la luz, vamos a notar que sus dimensiones, su tamaño, se va a reducir. Que son características, básicamente, de la teoría de la relatividad especial. Bueno, en cuanto a la teoría de la relatividad especial, miren, también podemos mencionar una consecuencia de esa función del espacio-tiempo es relacionado con la masa, que nos indica que la masa de la partícula, miren, aumenta con la velocidad de la partícula, dada básicamente por esta relación. M sub 0 se representa la masa en reposo sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad de la partícula al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Podemos observar que, fíjense, si la velocidad de la partícula fuera 0, la masa de la partícula es la masa que mediríamos en reposo. Pero fíjense acá, si la velocidad de la partícula fuera próxima a la velocidad de la luz, este cociente nos da próximo a 1. Es decir, esta diferencia me daría próximo a 0. ¿Qué significa? Que la masa de la partícula se hace infinita. Es una de las predicciones de la teoría de la relatividad y con la que está relacionada con todos aquellos fenómenos del Big Bang, eh, de los agujeros negros, etc. Es importante entender que la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud o la variación de la masa con la velocidad va a ser notoria siempre y cuando la velocidad de la partícula sea próxima a la velocidad de la luz. Sea próxima a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Si la velocidad de la partícula es muy pequeña frente a esta velocidad de la luz, no se ven estos efectos relativistas. No vamos a notar la dilatación en el tiempo, no se va a notar la contracción de la longitud, ni el cambio de la masa de la partícula. Estos fenómenos, repetimos, se da cuando la velocidad de la partícula va a ser muy grande comparada a la velocidad de la luz. En la teoría de la relatividad general de Einstein, presentada en 1916, básicamente se aplica a sistemas de referencias no inerciales y se fundamenta en este principio llamado el principio de equivalencia, que postula que no existe experimento alguno llevado localmente, o sea, en un sistema de referencia inercial o no inercial, que pueda distinguirnos entre lo que es un sistema de referencia con aceleración constante y otro inercial, dentro de un campo gravitacional uniforme. Es decir, lo que este principio nos está indicando, que nosotros no podemos notar o distinguir entre el sistema de referencia inercial y el no inercial. Y todas las leyes de la física son válidas en estos sistemas de referencia. Este postulado, uno de los postulados básicos de la teoría de la relatividad general, nos indica que el espacio-tiempo, mire, se curva en la vecindad de aquellas partículas o los cuerpos que tengan una gran masa. Ese es el fundamento, básicamente, de la teoría de la relatividad general. Podemos considerar que en la teoría de la relatividad especial, ese espacio tetradimensional, X, Y, Z, T, es algo así como un espacio plano, pero que cuando está
en cercanías de que cuerpos que tengan grandes masas, este espacio se curva. Existe una curvatura, ¿no? Eso es básicamente uno de los resultados que se obtiene de la teoría de la relatividad general, ¿no? Bien, entonces, lo que básicamente hemos visto hasta acá, que miren, la mecánica, que es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas, tiene tres tipos de mecánica. La clásica, la que estudiamos en este curso, la mecánica cuántica, que estudia a las partículas elementales que no son visibles para nuestra vista, como átomos, moléculas, electrones, núcleos, etcétera. Y la mecánica relativista, que estudia el movimiento de las partículas que tienen velocidades próximas a la velocidad de la luz. Uno de los conceptos importantes en la mecánica es el concepto de partícula. Es el modelo de un cuerpo, el concepto de partícula. Y podemos definirlo a la partícula como un punto geométrico que va a representar a un cuerpo, pero en un movimiento traslacional. Este punto geométrico, por lo general, se ubica en el centro de masas del cuerpo. Y nosotros tenemos que pensar, para el interés de la mecánica, que en este centro de masas es como si estuviera concentrada toda la masa del cuerpo. Acá, en este gráfico, nos muestra esta realidad, el movimiento de este avión, que tiene una forma, tiene un tamaño, que tiene partes, que tiene un color. Pero a este avión nosotros lo podemos ver como si fuera una partícula, como un punto geométrico. Siempre y cuando este avión esté realizando un movimiento traslacional. Y podemos pensar que en este punto P está concentrada toda la masa del avión. Este concepto de la partícula, por ejemplo, nos permite simplificar el estudio del movimiento de este avión. Porque al considerarlo como partícula, como un punto geométrico, no consideramos su tamaño, no consideramos la forma de la partícula, sus componentes de este avión, su color, su estructura interna, ni el movimiento de sus partes internas. Y entonces nos simplifica el estudio del movimiento de las partículas. En suma, podemos decir que el concepto de partícula es la representación de un cuerpo visto como un punto que tiene una masa igual a la masa del cuerpo. Y al considerar al cuerpo como partícula, esta partícula es fácil de estudiar, porque ya no nos interesa ni su forma, ni su estructura interna, ni el movimiento de sus partes internas, ni su tamaño. Entonces simplifica considerablemente el estudio del movimiento de los cuerpos al considerarlo como partícula. ¿Cuándo podemos considerar a un cuerpo como una partícula? Dos condiciones. Primero, que su tamaño, sus dimensiones son muy pequeñas comparadas con la trayectoria que sigue. Por ejemplo, a la Tierra, en su movimiento alrededor del Sol, podemos considerarla como una partícula, por cuanto el radio de la órbita terrestre respecto del Sol, miren, tiene este valor de 1.49 por 10 a la 11 metros, que es muy grande comparado con el radio de la Tierra, que es igual a 6.37 por 10 a la 6 metros. O un balón de fútbol dentro de una cancha, que un balón de fútbol básicamente tendrá un radio de unos 15 centímetros, 0,15 metros, frente a unos 50, 80 metros que puede moverse este balón de fútbol. O este automóvil
que tiene 3, 4 metros, 5 metros, que se mueve en toda esta trayectoria, que estos pueden ser miles de metros. Y por tanto, este automóvil podemos considerarlo como si fuera un punto material, una partícula. Es importante entender que el concepto de partícula solo se aplica al movimiento traslacional del cuerpo. Si el cuerpo está en movimiento traslacional, podemos verlo a ese cuerpo como si fuera una partícula. Pero si este cuerpo estuviera rotando, ya no podemos verlo como partícula. En ese caso tenemos que verlo básicamente como un cuerpo. Ya un movimiento rotacional interesa su estructura interna, su distribución de su masa. Es importante entender que el concepto de partícula solo se aplica en el movimiento traslacional. Bien, el tercer punto, relacionado con el sistema de referencias. ¿Qué llega a ser un sistema de referencias para la física? Nosotros tenemos que entender que un sistema de referencias es un observador. Puede ser una persona, un cuerpo o cualquier objeto que observa la evolución de algún fenómeno físico. Por lo general, los sistemas de referencia son las personas quienes están interesados en observar los fenómenos físicos. Un sistema de referencia es una persona que ve el fenómeno físico en concreto. Pero estos sistemas de referencia, miren, se representan a través de un sistema de coordenadas cartesianas, X, Y, Z. Es importante entender que en física y en ciencias e ingeniería se utiliza mucho el concepto de modelo. Y el concepto de modelo es básicamente una simplificación de la realidad. Ejemplo, esta puede ser nuestra realidad. Aquí tenemos un niño, un observador, un sistema de referencia, que está observando el movimiento de este automóvil en esta carretera tridimensional. Esa es la realidad. Para los efectos de estudio de la mecánica, nosotros vemos a este observador, a este niño, como un sistema de coordenadas cartesianas X, Y, Z. Y el camino por donde se está moviendo este automóvil lo vemos como una curva. Y el automóvil lo vemos como partícula. Y nosotros estudiamos este modelo, no esta realidad. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar. La realidad y traducirlo esa realidad en un modelo. Observador, un sistema de referencia. Trayectoria, una curva. El cuerpo que se mueve como una partícula. Ese es el modelo que nosotros vamos a utilizar para poder estudiar el movimiento de las partículas. Los sistemas de referencia las podemos clasificar en dos tipos, los llamados sistemas de referencias inerciales y los sistemas de referencias no inerciales. En un sistema de referencia inercial, la característica es de que el observador o este sistema de referencia inercial se encuentra en reposo o está en movimiento con velocidad constante, es decir, con rapidez constante y se mueve sobre una línea recta o está en reposo. Y en estos sistemas de referencias inerciales se cumplen las leyes de Newton, las leyes de la mecánica. ¿Y qué va a ser un sistema de referencia no inercial? O sea, su complemento. Es decir, es un observador que se halla en un movimiento acelerado. Es decir, su velocidad puede ir cambiando en magnitud o en dirección. O puede cambiar en magnitud y también en dirección. En suma,
Un sistema de referencia no inercial es un observador que está acelerado, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Como dijimos, la física, la ingeniería trabaja sobre modelos. Entonces, por ejemplo, a la Tierra en realidad es un sistema de referencias no inerciales. No inercial. ¿Por qué motivo? Porque la Tierra está girando alrededor del Sol en una trayectoria casi elíptica. Por tanto, es un movimiento curvilíneo, por tanto hay aceleración. Está acelerado. Además de eso, la Tierra está girando sobre su propio eje. Entonces, es un sistema no inercial. Pero, bajo ciertas condiciones, nosotros podemos considerarlo a la Tierra como un sistema inercial. ¿Qué condición? Si, por ejemplo, el intervalo de tiempo de observación es pequeño, entonces podemos considerar que la Tierra se va a mover con una velocidad constante dentro de un intervalo relativamente pequeño. Y de esa manera podemos considerarlo como un sistema de referencia inercial, ¿no? ¿Dónde estaría ubicado el sistema de referencia inercial? Estaría ubicado en el centro de masas del universo. ¿Y dónde está eso? Bueno, es todo incógnito. Por eso es importante entender que nosotros utilizamos el concepto de modelo. Podemos modelar los sistemas de referencias reales como si fueran inerciales, sujeto a ciertas condiciones. Y la condición básicamente es que en estos intervalos de tiempo ese sistema no tenga una aceleración y podamos considerar como un movimiento con velocidad constante, ¿no? Bien, entonces con esto damos por finalizado este primer video relacionado con la cinemática tridimensional.